monofásico fase partida. Cuando hablamos de fase partida es motor monofásico de inducción. Arranque a capacitor o condensador, también se le llama así. Arranque a condensador o arranque a capacitor. De acuerdo a lo que ven en el pizarrón, el esquema, y el único esquema que aparece ahí, en la parte superior tiene un wattmetro. Ese wattmetro tiene ahí sus dos terminales de tensión, sus dos terminales de corriente. ¿Para qué me sirve el wattmetro? Para medir la potencia real del circuito. Observamos dos bobinas, una llamada bobina de trabajo o marcha y la otra bobina auxiliar o de arranque. Así es como lo tenemos categorizado. Del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, tenemos dos elementos que son eléctricamente elementos que uno se encarga de almacenar energía, un capacitor, y el otro un simple interruptor cerrado. Un interruptor cerrado se le llama interruptor centrífugo. En su momento les dije que estaba pilotado por la flecha, es decir, cuando la flecha alcanza un tercio de su velocidad nominal, cuando menos, este interruptor que tenemos, se abrirá, abriendo el circuito de quién? Del circuito de la bobina denominada auxiliar o de arranque. El de arriba se llama marcha o trabajo. Vamos a poner marcha. Ahora bien, en muchos lugares, cuando yo compro el motor, nada más vienen estos dos cables. Es decir, las entradas, las puras entradas. ¿Por qué nada más vienen esos dos cables? Ah, porque el motor nada más yo lo voy a trabajar conectándolo. Porque quiero conocer esta parte del motor, esto, la conexión interna, etcétera, etcétera. Porque muchas veces necesito darle cambio de giro, o sea, hacer rotación, o sea, hacerlo reversible. Es decir, gira en un sentido, tengo que hacerlo reversible, tengo que cambiarle su sentido de giro. Para eso necesito conocer esta parte, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que en la mayoría de los motores tenemos la terminal 1 con la 4 y la terminal 5 con la 8. Eso es desde el punto de vista comercial, pero puede cambiar esta. Uh-huh. Y de hecho, los motores, esos motores monofásicos también aparecen en Europa. Cambia su nomenclatura. Ahorita yo me estoy refiriendo a pura NEMA. ¿Qué es la NEMA? Pues la norma que nos establece todo lo que es los fabricantes eléctricos tienen establecida una norma, o sea, una igualdad en cuanto a su toma de decisiones, a lo que es, a lo que corresponde a los tamaños de las capacidades, a los dispositivos que tenemos de control para mejorar el arranque, que en este caso sería el capacitor, etcétera, etcétera. Eso es la NEMA, para eso me sirve, es una normalización. Uh-huh. Recuerden, ese es un capacitor para que no se confunda con el interruptor centrífugo. Aquí le vamos a poner I.C. interruptor centrífugo, y a este le vamos a poner XC. X es una reactancia capacitiva. Y es que en esencia es la reactancia. Uh-huh. Nuestra reactancia capacitiva. ¿Qué es lo que hace este circuito? Ayuda a la marcha a que el motor empiece a girar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se llama el motor? Fase partida o fase dividida. ¿Qué es lo que hago? De un sistema monofásico hago un sistema bifásico. Estas dos bobinas van a hacer que el motor arranque. La corriente entra primero por el auxiliar, crea un campo magnético, y luego entra por la marcha, creando otro campo magnético. Este campo magnético está desfasado con este campo magnético. ¿Eso qué provoca? El campo magnético giratorio. Nada más arranca y el auxiliar o de arranque
en la bobina se va a desconectar, porque no aguanta mucho tiempo conectado a dónde, a la línea. A esta línea no lo soporta. Como no lo soporta, lo debo de desconectar. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de máquina? Que tenemos una protección térmica. ¿Cuál es la ventaja de esa protección térmica? A veces puede ser restablecida, a veces no. Si llega a fallar esta protección térmica, la tengo que cambiar. Ya se los había mostrado de qué tamaño son las protecciones térmicas. Más o menos son unas pequeñas pastillitas con dos cables. De hecho, estos dos cables traen teflón. O sea, el aislante es teflón. ¿Por qué teflón? Porque soporta mucho la temperatura. Esos tienen una capacidad de interrupción en amperes de 10, 15 amperes, pero en temperatura de hasta 250 grados centígrados. O sea, yo puedo generar aquí 20 amperes, 15 amperes se va a abrir, pero también si genero 250 grados centígrados también se va a abrir. O sea, tiene las dos funciones, por corriente y por temperatura de operación. Entonces va a tender a abrirse. Si se llega a abrir, ¿qué se hace? Simplemente se cambia. ¿Cómo detecto que esto está fallando? Agarro un multímetro, lógicamente primero puedo desconectar o los puntos de conexión que comúnmente traen una sección de aislante, hago que retroceda, o sea, se la mueva hacia uno de los costados del cable, ya sea hacia donde está el termo, o sea, la protección térmica, lo muevo hacia acá sus aislantes, y aquí coloco un ómetro en posición de medición para continuidad. Si me marca 0, está bien, la falla es en otro lado. Pero si me marca infinito, está mal. Uh-huh. Esa es una prueba de continuidad que comúnmente debemos hacer. Bien, la ventaja es esa, que podemos hacer nuestra prueba de continuidad. Bien, se los borro. Ahora, esa es clásica falla. Segunda falla, no opera. Ya sea que está abierto, en reposo, o que cuando se activa, no se desactiva. Es decir, cuando se activa la máquina, no abre. Significa que el pilotaje, que es una Y, una especie de diafragma, en forma de Y, ya no hace esto. ¿Por qué? Porque probablemente el elemento que está montado sobre la flecha, que es el que actúa sobre la Y, sobre el diafragma, que es como una especie de cilindro montado sobre la flecha, este cilindro se expulsa por la velocidad centrífuga, se expulsa y abre el diafragma. Este diafragma abre el interruptor. Posiblemente esté la falla. Otra se flameó, queda pegado. ¿Qué queda pegado? Los contactos. Todo elemento de control tiene contactos. También se les llama platinos. Estos platinos que nos permiten que haya continuidad desde este punto hasta este punto. ¿Por qué se les llama platinos? Porque están hechos de platino. Hay veces que tiene una aleación plata-platino, o bien plata-oro, o bien oro-platino. ¿Para qué? Para mejorar la conducción. Con el tiempo se van flameando hasta que llegan a soldarse. ¿Qué pasa cuando llegan a soldarse? Pues ya no permiten el libre cierre o apertura. Cuando pasa eso, esto que se queda pegado, y por más fuerza que yo le aplique al interruptor, no se abre. Otra causa de falla. Otra posible causa de falla, la reactancia se abre. O más bien, deja de operar. ¿Cómo deja de operar? Cuando se produce un cortocircuito. ¿Cómo se produce un cortocircuito? Se conecta esta con esta. ¿Cómo se produce? El capacitor se perfora. Se produce una descarga interna y hace que se ponga en cortocircuito. Entonces la corriente ya no hace lo que debe hacer en el capacitor. Bien, esas son mis tres posibles fuentes de falla.
Esas tres posibles fuentes de falla hacen que el auxiliar se queme. Si esto falla, se quema. Si esto falla, el motor deja de operar. Lo que ahorita vamos a ver es precisamente cómo opera, cómo funciona, muy parecido a lo que hicimos el día de ayer y hace 15 días. Vamos a aplicarle carga a un motor monofásico. Aquí la desventaja es que tiene un poquito de complicación con respecto a la forma de conexión del motor trifásico. El motor trifásico es una conexión estrella y ya, o sea, no tengo más remedio que hacerla, que ejecutarla. El problema de esta conexión es que debemos seguir ciertos pasos. ¿Por qué? Hay una parte del esquema que yo no indico que en la aplicación, en el laboratorio virtual, viene diferente. ¿Por qué? Desde este punto donde estoy señalizando la terminal 5, hasta este punto donde está la conexión entre el interruptor y el capacitor, todo esto es un solo circuito en el motor. De hecho, ya viene integrado como tal. Lo único que tengo que conectar aparte es el interruptor centrífugo. Y luego, ya que hice la conexión de este elemento con todo esto, parte del circuito, debo de conectarlo como. Este circuito de aquí hasta acá está en paralelo con quién? Con 1 y 4. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que cuidar las conexiones. Si a mí me llega a fallar el auxiliar en su conexión, se puede dañar. El de marcha no se daña, ¿por qué? Porque está considerado precisamente para soportar corrientes muy elevadas. El auxiliar no. El auxiliar soporta corrientes muy pequeñas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos la conexión. Sí, yo les dije hace rato, la mayoría de las veces viene integrado nada más aquí con sus dos bornes y ya. Es decir, el motor me lo entregan así. Este es su soporte. Aquí tenemos una especie como de cilindro en una de las tapas. Aquí tenemos la tapa lateral, que es de donde salen los dos cables. O sea, esto va a 127 volts de CA. Esto. Todas estas conexiones están integradas aquí. Aquí es donde yo tengo que hacer los cambios. De hecho, cuando levanto la tapa, pegado en la parte interior de la tapa viene el diagrama de conexiones. ¿Por qué? Porque hay veces que necesito un sentido de giro diferente al que me da por fábrica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar. Precisamente van a encontrar un esquema muy parecido a esto, que les va a indicar, muévela aquí, pásala acá, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que hagas cambio de giro. Hay veces que los motores pueden soportar 220, hay que hacer una conexión especial. ¿Por qué? Porque resulta ser que un motor de 4 polos lo puede hacer de 2 polos con conexiones especiales para que soporte el doble de tensión. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a trabajar con este tipo de esquema. ¿Alguna duda? No probé. Perfecto. Les comparto la práctica. Que ya la tienen, ¿verdad? Listo. Listo. Paso número 1. Se parece mucho a la de el día martes. Paso número 1. Captura de forma escrita los datos de placa del motor a estudiar y anexe dichos datos en una tabla al reporte. Observen. Les comparto el laboratorio virtual. Ahora, en sus laboratorios virtuales, el LBBL, perdón, pueden también verlo. Listo, ahí están mis datos. ¿Cuáles son mis datos? Todos estos. Capturan la pantalla, no hay problema. Y eso lo anexan, tal cual como foto, no pasa nada, lo anexan. ¿Sí? Digo, ahorita hay cosas que no tiene caso que escriban. Lo pueden anexar así tal cual y no hay problema. Ahora, fíjense, estos dos
1 y 2 corresponden al 1,4 que tengo en el esquema. Yo les dije hace ratito, el 1,4 se refieren a lo que es fabricante. 1,2 se refiere específicamente a lo que es el laboratorio virtual. ¿Sí? Bien, entonces voy a ponerles arriba los bornes como corresponden ahí. ¿Sí? 1, 2. Los de abajo. El interruptor centrífugo viene con 6, 7. En estos pequeños puntos verdes que tengo aquí son 6, 7. Y por último, todo el circuito del devanado auxiliar o de arranque, que es, empezamos con el 3 y acabamos con el 5. El 4 no lo voy a considerar, ¿por qué? Porque me interesa lo que hay entre 3 y 5, no entre 3 y 4. ¿Sí me explicó? Entonces, entre 3 y 5 es lo que me interesa. 4 sería el borne que corresponde al número 8. 3 va al 5, 1 al 1, 2 al 4. Así más o menos quedaría. Estos numeritos que les acabo de poner en el pizarrón y se refiere precisamente a las conexiones del laboratorio virtual, son elementos que nos permite la manipulación, es decir, poderlos conectar, poderlos desconectar, para seguir, aunque no es correcto decirlo, una receta de cocina. Yo sé que ustedes ya vieron en control el interruptor de tambor. También se le llama como interruptor reversible, manual. Es un interruptor manual reversible. Ya les dijeron que el motor trifásico, para hacerlo reversible, puedo mandarle de una forma las conexiones al interruptor tambor y de otra forma salen sus conexiones. Que de hecho son alternadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1 y 2 van a las fases, 5 va a la fase. La 2, 2, 4 y 6 van al motor. ¿Qué pasa en este motorcito? Cambia completamente el esquema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que el auxiliar cambie de polaridad. ¿Pero cómo cambia de polaridad? Pues tengo que hacer la transición a través de una conmutación. Para eso es yo saber cómo caramba lo conecto. Por eso les puse los elementos 6, 5, 7, 4 y 3, los cuales yo los puedo manipular. ¿Sí? Bien. Ahora, les vuelvo a compartir. Paso número 2. Coloque, acople y conecte las máquinas eléctricas, el motor de CA, electrodinamómetro, así como la fuente de energía. Aquí ya lo tenemos. Ya está integrado a lo que es el laboratorio virtual. Ahora, observen. En la parte superior, ya lo habíamos visto, ya se los había enseñado. Aquí tengo el interruptor. Este es el símbolo del interruptor centrífugo. Cuando se active, el motor, cuando arranque, cuando yo le eche energía al motor para que pueda mover una carga cualquiera, vamos a observar que desaparece la línea diagonal, o sea, deja de estar activado, ¿sí? Permitiendo así que el devanado de arranque o auxiliar se abra y dejando que el motor siga trabajando. Bien. Agrega el módulo de adquisición de datos. Ya lo tenemos. Listo. Y hay que conectar una fuente de 24 volts. Ahorita lo conectamos. Después, conecten el motor monofásico. Fíjense, conecte en el motor monofásico el devanado de arranque con el interruptor centrífugo en conexión serie, para que cuando se active dicho interruptor, abra el circuito del arrollamiento auxiliar. Ahí está. Es decir, entre 7 y 5, que es lo que ustedes pueden apreciar en el pizarrón,
voy a hacer un puentecito. ¿Para qué? Para que el circuito quede integrado desde el borne 3 hasta el borne 6. O sea, si todo esto es el circuito del devanado de arranque. Esto ya viene integrado en su motor cuando ustedes van y lo compran, o bien lo piden por Amazon, o bien lo piden por Mercado Libre, o bien por eBay, o bien por cualquiera de esas empresas. A ustedes ya les llega conectado eso. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer ya viene conectado en ellos. ¿Para qué yo debo de aprender a conectarlo? Para darle mantenimiento. ¿Puede llegar a fallar un devanado? Sí, lo tengo que cambiar. En los motores monofásicos la reparación es muy sencilla. Más adelante, cuando entremos propiamente a reparación, se van a dar cuenta porque es sencilla. Y de hecho se distingue extremadamente bien la disposición de las bobinas. Las bobinas de marcha son más grandes, más poderosas, más robustas que las bobinas del auxiliar. Y de hecho, el devanado auxiliar está colocado en una posición tal que nos permite libre acceso, cosa que el devanado de trabajo o de marcha está más complicado su acceso. ¿Por qué? Porque difícilmente el devanado de marcha se quema. El que se quema es el auxiliar. Y de hecho hasta vienen en colores distintos de barnizado. O sea, el acabado de la bobina es diferente. Bien, les comparto la aplicación. Voy a reducir mi zoom. Y me dice que debo de conectar a 24 volts los módulos para que haya energía. Listo, este va para acá. Ya saben, me posiciono sobre el conector, le doy clic, aparece el cable y lo suelto donde quiero conectarlo. Muy bien. Le doy un poquito menos de zoom. Otro poquito menos. Listo. Voy a conectar ahora la interfaz. Esta es mi interfaz. Estos dos son mis bornes de conexión, son mis entradas de baja potencia, así le llaman. Pues es la alimentación para lo que es la instrumentación. Le doy clic aquí y me lo llevo hasta acá abajo, que es la derivación que tengo. Le vuelvo a dar clic sobre el borne de conexión, lo suelto, listo. Y lo elongo para que no nos estorbe. Ahí está. El otro paso me dijo que debo de conectar en serie. ¿Qué? El devanado de arranque, ¿con quién? Con el interruptor centrífugo. Simplemente lo mando de aquí, me posiciono sobre el borne, le doy clic, aparece el verde ese por el cual elegí el color, y lo suelto. Ya sea, lo puedo conectar en 6 o en 7. O sea, el interruptor nunca tiene polaridad. Yo lo puedo conectar en cualquiera de los dos. No pasa nada. Si lo pongo en 7, dejo libre 6. Pero si lo conecto en 6, dejo libre 7. O sea, con cualquiera de las dos. ¿Se me explicó? Y lo elongo, ahí está. Ahí lo voy a dejar en 6. Para que entre 3 y 7 sea la conexión. ¿Qué conexión? En paralelo con 1 y 2. Ahorita van a ver. Listo. Me regreso a la guía de práctica. Les comparto. O sea, se cambió esta conexión entre 5 y 6. Dejo 7 libre. Recuerden, los interruptores no tienen polaridad. Ahora, paso 5. Vamos a proceder a conectar ambos circuitos. El de marcha o trabajo, terminales 1 y 2. Y el de arranque o auxiliar, terminales 3 y 6. ¿Por qué las 6? Porque conecté a las 7 el devanado. Aquí puede ser 3 y 7. No pasa nada porque conecté a las 6. Entonces recuerde que la conexión deberá de ser en paralelo para lograr que la fase se divida en dos, con desfasamiento que permita la creación del campo magnético giratorio en este circuito monofásico. Recuérdense que les di la definición cuando empezamos a ver motor de corriente alterna. ¿Qué es lo que hace un motor monofásico de fase partida? Prácticamente de un sistema monofásico lo hace bifásico. ¿Cómo lo hacemos bifásico? A través de un desfasamiento. Hacemos que la corriente entre adelantada por el devanado auxiliar y atrasada por el devanado de marcha. Eso que nos genera un campo magnético giratorio. O sea, sí nos produce un campo magnético giratorio real. ¿Sí?
Aquí está esta nota importante, lo que les decía hace un momento, y voy a ser muy insistente, observen. La seriación de terminales dependerá de los fabricantes que produzcan el motor de este tipo. Comúnmente a nivel comercial se manejan. Para el devanado de trabajo, las terminales 1 4. Para el devanado de arranque se les asignan las terminales 5 y 8. Comúnmente. También depende de la nacionalidad. Insisto, si estamos en América, NEMA nos establece eso, pero si llegamos a Europa o nos llega un motor europeo, que tenga la posibilidad de conectarse a 127 volts, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que verificar esto, que realmente sí sea. En Europa se utilizan la U, la V y la W. Por eso es que se nos podría dificultar un poquito la identificación, pero bueno. Vamos a hacer esta conexión entre 1 y 3 y 2 y 7, porque 6 ya está copada en dónde? Con la 5 del devanado auxiliar. Les abro la aplicación y observen. Con el mismo color que estoy utilizando de cable auxiliar, voy a conectar 3 y 1. Me posiciono en 3 y lo mando a 1. Ustedes acuérdense, pueden abrir la aplicación del LBBL, perdón, y la pueden utilizar. Y lo pueden hacer ustedes. Entre 2 y 7, observen que voy a hacer cliqueo sobre 2, clic, y la mando a la 7. Acomodo el cable de tal forma que me quede de esta manera. Listo, ahí está. Ahí está mi devanado de trabajo conectado con el circuito auxiliar. El circuito auxiliar va de la 7 a la 3. Ahí está. De 7 a 3. Ahora, ¿qué necesito? Pues vamos a ver lo que nos dice la guía de práctica. Paso 6. Empleando los bonos que se encuentran en la interfaz de adquisición de datos, conecte específicamente los bonos que corresponden al ampéretro, verificando que queden conectados en serie a la carga. En este caso, el motor monofásico. Solamente se conectará un solo ampéretro, porque es un sistema monofásico. Entonces nos vamos a posicionar ¿en dónde? Pues en lo que es el laboratorio virtual. Observen, muchachos. Vamos a hacerlo. Vamos a conectarlo. Lógicamente, vamos a estar trabajando con nuestro elemento de interfaz. Listo. Aquí está mi fase. Esta fase la voy a mandar a este borne. Recuerden, de los 6 bornes que tengo en 2 grupos, el que está hacia las entradas amarillas, ese es el de corriente, y el que está del lado izquierdo, extremo izquierdo, son los de tensión. Entonces, ¿qué procede? Pues simplemente conectamos. Me posiciono en 1, puede ser 2, puede ser la fase 3, cualquiera de las 3, no pasa nada. Vamos, me voy a posicionar en, ¿qué les parecen 2? Para que vean que puedo salir de lo que me dice la práctica. ¿Tengo libertad de acción? Sí, sí la tengo. Me posiciono en 2, le doy clic y lo mando, ¿qué les parece? Al ampéretro. Ahí está, perdón. Es que está compartiendo el documento. Perdón, sí, cierto, tiene toda la razón. Listo. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Lo elongo. ¿Y ahora qué hago? La salida, ¿a dónde va a ir? Al 1, a esta bobina. Puede ir a 2, no pasa nada, lo podría poner a 2. Lo paso a 2. Ahí está mi fase. ¿Sí se percataron? Lo mando de la fase 2, lo mando a este elemento de corriente, su salida a la 2. ¿Qué me falta? El neutro va al 1. ¿Sí? Elegimos el color neutro va a la 1. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Voy a probar. Muchas veces cuando estamos en presencial, en físico, así, en vivo y en directo, dirían por ahí, yo puedo activarlo.
sin necesidad de acabar de conectar el voltmetro que tenemos a un lado. Lo activo. Observen qué pasa con este interruptor. Se desactivó. El motor alcanza una velocidad específica. ¿Sí? Cuando se desactiva, el circuito de arranque se abre. Y ya ahorita el motor sigue trabajando. Por ejemplo, ahorita yo puedo quitar este cable y el motor sigue operando. ¿Por qué? Porque este ya no tiene corriente. Acuérdense que nada más va a haber corriente en el circuito de arranque cuando el interruptor esté en posición de cerrado. ¿Cuándo es eso? Cuando el motor está detenido. ¿Sí? Por eso se le da esta capacidad que tiene la máquina de abrir su interruptor. ¿A través cómo? De un interruptor centrífugo. Alcanza una velocidad específica, ahí está, 1780. Ahora, ya observé que el motor se arrancó. ¿Qué ocurre aquí abajo? Me voy a ir a un zoom. ¿Qué ocurre ahí abajo? Fíjense, con esta cosa que está de así como gris claro. No es blanco, es gris claro. Eso es mi protección térmica. Aquí ustedes observan del lado izquierdo, déjenme darle un poquito más de zoom, quiero que lo vean, para que vean la simbología de control. Aquí yo tengo símbolos de alterna, este auxiliar, este capacitor que es intermitente, esta bobina que tengo acá arriba son de alterna. Pero estos dos, ¿de qué son? De control. Ese es un interruptor normalmente cerrado, que es mi interruptor térmico. Y aquí tengo la protección térmica, que ustedes ya se las enseñaron hasta el cansancio cuando hacen su símbolo del arrancador. ¿Cuál es la diferencia entre un contactor y el arrancador? Pues la protección. Esta es mi protección térmica. Esta. Estos dos semicírculos encontrados son mi protección térmica. Es decir, se activa la protección térmica y actúan sobre el interruptor, normalmente cerrado. ¿Qué es lo que hacen? Lo abren, evitando que la corriente entre por aquí. No es el interruptor centrífugo. No, este ahorita, si todo este sistema está desconectado. Pero ¿qué pasa si este botoncito gris o este circulito gris cambia de color a rojo? Significa que hay una falla de calentamiento en donde, en el devanado auxiliar. Y se bota. Ojo, eso nada más se utiliza para casos muy especiales. ¿Por qué? Porque este interruptor está dimensionado a la cantidad de corriente que pasa por el auxiliar. ¿Cuál es la cantidad de corriente que pasa por el auxiliar? 2.5 amperes al arranque. Y fíjense, el devanado de trabajo es casi al doble. De hecho, es el doble de corriente. Entonces, esto está dimensionado. ¿Qué significa dimensionado? Que está calculado para que actúe pasando una corriente específica. Eso se llama dimensionamiento. Y eso lo deben estar viendo en instalaciones eléctricas industriales. Cuando dimensionamos las protecciones. Dimensionar es dar tamaño. 25 amperes, interruptor de 30, porque no hay de 25. Calculé 28, perdón, calculé 49 amperes de corriente, se va el interruptor de 50, un termomagnético de 50 amperes. Por un amper no pasa nada, pero si dimensionamos una corriente de 20, perdón, calculamos una corriente de 25 y lo dimensionamos a 50, pues no va a actuar ese interruptor. Entonces, este interruptor está dimensionado ¿para qué? Para que se abra a un valor específico de corriente. Producida, ¿por qué? Por calentamiento. Bien. Voy a reducir el zoom, muchachos. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Nada más nos falta conectar lo que es la parte de tensión. ¿Qué parte de tensión? Ah, pues de la parte de la interfaz. Ahí es donde necesito hacer el dimensionamiento. Perdón, la conexión. ¿Qué tengo que hacer? Pues estos dos van a ir en paralelo a la fuente.
Es decir, del rojo, de aquí, lo mando a la entrada de tensión. Aceptar, perdón, tengo que apagarlo, perdón, se me pasó. Ya ven la emoción de usar esto. Listo. Esa es una mala práctica que estoy haciendo. ¿Sí? Debo de detener el sistema, debo de desenergizar todo y conectarlo. Lo mando para acá. 1. Listo. Va a ser, fíjense, ¿cuál es mi capacidad de tensión? Más o menos 400 volts. Es decir, pueden ser de continua o de alterna. Por lo tanto, mi tensión monofásica son 127 volts. No pasa nada. Si tiene capacidad de medición este elemento. Entonces, ¿qué busca ahorita? Pues voy a buscar el neutro. Busco el neutro. El neutro es el borne o el cable color blanco. Yo no tengo la costumbre, o sea, yo no tengo esa costumbre de conectar el voltmetro a la carga. O sea, este cable lo puedo haber mandado aquí o lo puedo mandar acá, cualquiera de los dos. Pero si lo mando por acá, mi medición puede salir equivocada. Entonces, ¿a dónde lo mando? De dónde proviene la energía, de la fuente. Por eso es que yo no lo pongo aquí. Porque ustedes han visto que sí, en las prácticas les indican, mide la tensión en la carga. Sí, pero no tengo este sistema de medición. Es decir, esto consume corriente y esto registra corriente. Por lo tanto, voy a medir dos corrientes, la del medidor y la del motor. Entonces, probablemente salga mal la medición. Por eso no lo hago. Esa es la razón. Porque pueden decir, pues mejor mándelo a la carga. Sí, sí lo puede hacer. Esa es la razón por la cual no lo hago, porque puede salir equivocada mi medición. Me voy al neutro, doy clic sobre el borne neutro y lo mando ¿a dónde? Acá. A la entrada de quién? De los de tensión. Lo podemos haber mandado acá, es decir, esto, mire. Pero para evitar problemas de medición, lo mando directamente ¿a dónde? A la fuente. Bien. ¿Qué me falta? Pues nada más conectar dos cablecitos. No es cierto, tres cablecitos. ¿Qué son estos? Estos tres. Estos tres con estos dos y con este, que es el de tierra. Pues bien, conectamos los que van a tierra. Listo. Es para monitorear en tiempo real con los medidores. Con el hongo hasta allá. Cambiamos los colores amarillos. Listo. Este va a la salida de velocidad y este va a la salida del famoso par. Y ahorita les damos el zoom. El del lado izquierdo es el par, entrada analógica de par, y en el lado derecho, entrada analógica de velocidad. Vamos a ver si es cierto. Salida de par. Aquí está salida de par, salida de velocidad. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Voy a volver a poner. ¿Por qué? Porque me salió además ese cablecito. Ahí está. Este va para acá. Clic. Lo mando hasta acá. Listo. Los muevo para que no me estorben. Listo. Y ya tengo todo el sistema. Procedemos a medir. ¿Qué voy a medir? Ya saben, velocidad y par. Listo. Le echamos a andar. ¿Por qué negativo? ¿Por qué sale ese negativo? Pues significa que nada más está invertido el sentido de giro. ¿Cómo lo cambio? Ya saben, voy a detenerlo. ¿Cómo cambio el sentido de giro? Pues pasando las terminales
del devanado de arranque, intercambiarlas entre sí. Es decir, esta la mando acá y esta la mando acá. Lo voy a hacer, pero nos vamos a apoyar en este. Observen, lo mando a la 4, ¿para qué? Para que me deje cambiarla el neutro a la 5. Además, le voy a quitar este porque le voy a cambiar el color. ¿Y del 6 a dónde? Al 3. ¿Qué hice? ¿Se acuerdan que en el examen venía un ejemplo así? Una de las preguntas. Con el diagrama, ¿qué estoy haciendo? Y era una respuesta, de hecho, hasta les puse ahí el nombre, inversión de giro. Así ya lo invierto. Vamos a ver si es cierto que lo hice. Acuérdense, aquí me salió un negativo. Y le doy al interruptor. Listo. Ya se energizó. Y ya cambió su sentido de giro. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, si para cualquiera de los dos lados me va a registrar como negativo. ¿Qué significa eso? No significa que se le esté restando, no. Significa que mi giro es contrario a lo que me dice el medidor. Por lo tanto, simplemente, ¿qué hice? Cambié el giro. ¿Cómo lo hice? Cambiando las terminales del devanado auxiliar entre sí. Es decir, si yo había dicho que la fase le llegaba a la 3, no, se la voy a mandar a la 5. Y si yo había dicho que el neutro le llegaba a la 3, no, le va a llegar la fase. Entonces nada más simplemente los cambio. ¿Me explico? Así de simple. Bien, ya tengo la velocidad. Ahora viene lo bueno, le voy a meter par. Ya saben, con el interruptor modo, selector, me dice que lo ponga como motor de impulsión o como dinamómetro. Lo voy a usar como dinamómetro. Aquí, ¿qué me dice? Modo selector. Pues resulta ser que voy a estar, ¿qué? Trabajando, ya sea velocidad o par. Ahí está mi par. Lo voy a dejar en par, ¿por qué? Porque va a ser a partir de ahí el llenado de la tabla. Y a partir de este momento, pues nada más nos vamos a dedicar a llenar la tabla que tenemos en el pizarrón. Y en su caso, es esta. Ahora, por ejemplo, vámonos al paso número 11, que es este. Captura la información de la velocidad inicial o de vacío que desarrolla el motor. ¿Cuál es mi velocidad inicial? Aquí está. Anótenla. Se les va a poner en el pizarrón. La velocidad inicial va a ser de 1780 RPM. SB, 1780 RPM. Esa es mi velocidad inicial. Ese es el importante. A partir de ahí ya empiezo a aplicarle carga. Pues ¿cómo va? Me posiciono en el selector y lo pongo en par, porque es el que me va a estar monitoreando. De aquí me voy a 0.05 Newton metro. Ahí está. Pero ahora les voy a activar los instrumentos. Lo que sí es que se ven muy pequeñitos, pero bueno, déjenles no sé si se incrementó en el zoom, ahorita vemos. Bien, le doy regeneración continua y ahí están nuestros valores. Fíjense, con la primera carga a 0.54, o sea, me estoy yendo más allá del punto 5, del punto 0.5, perdón.
Tengo 124.2 mi tensión. Lógicamente, esta tensión deberá de ser constante. ¿Cuál es mi corriente? Lógicamente, ahí ya son valores que vamos a empezar a variar. No es cierto, ya me estoy equivocando, muchachos, no les digo. Avísenme. Bueno, vamos a tomar esto antes de. Son 124 volts. Mi corriente es de 1777. 1777. Fíjense bien, se me bajó cuántas RPM, 3. 3 RPM se cayó. Mi corriente es de 3.74. 3.74. Y mi potencia real es de 167.5. 167.5 watts. Me regreso al cero, porque el cero no tomé ningún dato. Y aquí tengo par cero. ¿Qué hice? Nada más moví el control de carga manual. Ahora sí, anoto lo que debo de anotar. La tensión es la misma. La corriente es menor que en el caso anterior, que era el de 0.05. 3.677. 3.677. La potencia real, ¿cuánto es? 156.6 watts. Listo. Ahora sí. De aquí nos vamos hasta 0.1. Les comparto el laboratorio virtual y nos vamos a 0.1. Listo. Les comparto medidores. Fíjense bien, mi velocidad es de 1775 RPM. 1775 RPM. Mi potencia real de 176.1. 176.1. Mi corriente es de 3.728. 3.728. Y mi tensión es constante. ¿Sí, muchachos? Bien, permítanme tantito. Les comparto el laboratorio. Ahora me voy a 0.2. Listo. Comparto medidores. Listo. La tensión sigue igual. La corriente se fue a 3.799. 3.799. Mi potencia real, 198.2. 198.2 watts. Y mi velocidad, 1769 RPM. Bien. Siguiente. Les dejo de compartir esta pantalla. Comparto el laboratorio. Me voy a 0.3 Newton metro. Listo. Comparto medidores. Ahí está. 124 volts se mantiene constante. Mi velocidad 1764 RPM.
1764 RPM. Mi potencia real se va a 217.4. 217.4. Mi corriente se va a 3.870. 3.870. Y mi tensión permanece constante. Siguiente. Nos vamos a 0.4. Listo. Observen, aquí estoy en 0.4 ya. Ya lo pude hacer muy rápido, ahora sí. Comparto medidores. Listo. La tensión bajó un poquito, vamos a considerarla igual. 124.2. ¿Por qué se cae la tensión? Porque la fuente empieza a calentarse. ¿Cuál fuente? La cual alimenta a todo el sistema. Empieza a calentarse, empieza a generar caídas de tensión, por eso se empieza a caer poquito. Si fija que es una fuente, pues medio mal. ¿Por qué? Porque con un valor de 3.966 ya se cayó casi un volt. No es de muy buen rendimiento esta fuente, pero digo, es lo que hay. Bien, la corriente, la tensión, vamos a considerarla igual, 124.2. Mi corriente 3.966. 3.966. Siguiente, mi potencia 240.3. 240.3 watts. Y lógicamente mi velocidad se cayó a 1758 RPM. 1758 RPM. Listo. Siguiente punto. A 0.5. Les comparto la pantalla del laboratorio. Ahí está, 0.5. Listo. Comparto medidores. Mi velocidad se cayó a 1753 RPM. 1753 RPM. Mi potencia monofásica 261.1. 261.1 watts. Mi corriente se va a 4.064. Y mi tensión permanece constante. Siguiente valor. Les comparto el laboratorio. Nos vamos a ir a 0.6. Listo. Les comparto el medidor. Ahí está. Mi corriente 4.181. Mi tensión constante. Potencia real 283.8. 283.8. Mi velocidad 1747 RP. Comparto el laboratorio. A 0.7, ahí está. Comparto medidor. Mi tensión constante, mi corriente 4.315. Mi potencia real 307.6. Y mi velocidad 1740 RPM. Listo. Siguiente. Comparto laboratorio. Ya casi acabamos. Que se vayan a desayunar, chavos. 0.8. Listo. Medidores. Velocidad 1733 RPM. Potencia real 331.2. Corriente 4.457.
y mi tensión constante. Comparto laboratorio. Nos vamos a 0.9. Listo. Medidores. Ahí está. Corriente 4.68. 4.68. Mi tensión constante. Las tensiones son constantes. Potencia real. 354.4. 354.4 watts. Y mi velocidad 1726 RPM. 1726 RPM. Siguiente. Siguiente. Comparto laboratorio. Nos vamos a 1. Ahí está. 1. Comparto medidores. Tensión constante, corriente 4.793. 4.793. Potencia 381.4. Velocidad 1718 RPM. Listo. Muy bien. Ahora, todavía no lo ven, ahorita se los proyecto. Bien. Fíjense. Tengo esos datos. Voy a dejar de perdón, me voy a compartirles el laboratorio virtual. Listo, ya están viendo el laboratorio virtual. Voy a apagar la máquina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a hacer una tranza. ¿Cuál es esa tranza? Vámonos a condiciones reales. Resulta ser que la máquina, esta máquina, a través de pruebas yo identifico que el capacitor no sirve. Ah, pues ¿qué hago? Pues simplemente lo paso para acá. O sea, con esta conexión que acabo de mover, del 5 al 4, estoy evitando el interruptor, perdón, estoy evitando el capacitor. Por eso tengo este borne abierto aquí, esta derivación. Si no me funciona en 5, me debe de funcionar en 4. Entonces, ¿qué procede ahorita? Voy a quitar la carga, lógicamente, y voy a echar a andar el motor. Y le voy a aplicar la misma carga de 1 para que comparemos qué valores tenemos. Ahorita el motor, así como lo tengo conectado, el puro motor, esta conexión, se llama arranque a resistencia. El arranque a resistencia es la conexión que ahorita les voy a poner en el pizarrón. Les dejo de compartir para que vean el pizarrón. Va a ser la conexión que ahorita vamos a ver, fíjense. Va a ser muy parecido a esto, pero observen. Tengo mis dos bobinas, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo mi bobina auxiliar que es de menos espiras. Y aquí tengo el interruptor centrífugo. Estos dos van en paralelo y tenemos la fase y el neutro. Este es mi motorcito. Observen, el de marcha es este, coincide. El de arranque auxiliar es este, coinciden. ¿Qué es lo único que coincide del lado derecho? El interruptor centrífugo, porque el capacitor se dañó. Yo puedo hacer que un motor arranque capacitor funcione como arranque resistencia. ¿Por qué? Porque me falló el capacitor y mientras lo reparo o mientras busco la pieza apropiada, lo puedo echar a andar.
¿Se me explicó? Entonces tenemos esa versatilidad. El único problema, vamos a identificar que con esta misma carga, o sea, cuando es arranca resistencia, vamos a ver si genera los mismos datos. ¿Por qué? Cuando yo tenía esto, generé un campo magnético adecuado. Pero ahorita, acuérdense, le estoy quitando, le estoy suprimiendo aquí en el capacitor. Quiero ver si genero el mismo campo magnético. A lo mejor no, no lo sé. Vamos a ver. ¿Sí? Ya hice el cambio, observen. Voy a echar a andar la máquina. Les comparto, les comparto, les comparto. Listo. Ahí está, ya estoy compartiendo, muchachos. Ya están viendo la fuente de alimentación. Voy a reducir el zoom para que lo apreciemos de mejor forma. Ahí está. Voy a poner este en velocidad y observemos qué pasa. Listo, lo echamos a andar. ¿Arrancó? Simplemente arrancó. Pero vean qué pasó. Cambió el sentido de giro otra vez. ¿Qué significa eso? Que ese capacitor, la conexión del capacitor cambia el sentido de giro. Ojo, al momento del arranque inicial, no significa que cambiando el capacitor cambia el sentido de giro, no. Si lo estábamos haciendo hace ratito con un sentido de giro, ahorita ya cambió. ¿Se percataron? Bien. Lo voy a dejar así trabajando. Le voy a dar par de 1, porque ese último renglón vamos a agregarlo. Y ya prácticamente acabamos. Observen. Y vamos a hacer un comparativo. Nos vamos a 1. Permítanme, déjenme subir el zoom. Creo que a mayor zoom hay más sensibilidad, no sé. Creo que es la precisión que me está dando esto, pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahí está el par a 1. Coincide, sí, nada más el símbolo negativo. Está en sentido giro contrario. No pasa nada. Ahora les comparto medidores y vamos a ver qué pasó. ¿Es la misma carga? ¿Es lo mismo que consume? No, no es lo mismo. Fíjense, consumió menos. La velocidad es la misma, pero mi consumo es diferente. Fíjense, mi corriente, cuando le pongo arranque resistencia y le aplico la misma carga que al capacitor, perdón, que al arranque capacitor, fíjense qué está pasando. Tengo una corriente de 4.78. Nos quedamos en el simulador. Perdón. Listo, ahora sí. 4.78 es mi corriente. ¿Sí la ven? 78.0. ¿Cuál es mi potencia real? 379.5. 379.5. ¿Cuál es mi velocidad? Menos 1718. El menos es sentido de giro. Pero lo tengo que poner en la misma tensión. Entonces, ¿qué se percatan, muchachos? Que con arranque a resistencia consume menos corriente, consume menos potencia y hace lo mismo. Entonces, ¿para qué carambas quiero el capacitor? ¿Sí me explica? Con el capacitor, perdón, aseguramos un mejor campo magnético al arranque. Ya en la marcha, pues posiblemente haya cambios.
Pero en la marcha, o lo observamos y no hay una gran variación. El último valor va a ser arranque a resistencia. Y ese no lo van a usar para nada. Nada más es un comparativo. Si quieren agregarlo o que quede nada más asentado ahorita en la clase. Cuando es arranque a resistencia. Ahora, ¿qué van a hacer? En la práctica, en la guía de práctica, les pedí, como parte del trabajo, les voy a compartir la guía de práctica. Paso 13. Con los valores de torque y velocidad y torque corriente, realicen papel milimétrico las curvas respectivas. Ok, no lo van a hacer en papel milimétrico, lo van a hacer en Excel, o bien lo pueden hacer a mano, le sacan una foto y la anexan a su reporte, no pasa nada. También se vale. Ok, papel milimétrico pues está difícil ahorita de conseguir porque ya de hecho casi ni se usa. Pero nos permitía a nosotros dar mayores escalas a lo que eran los esquemas y las gráficas que nos estaban muchas veces pidiendo. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar esta curva, perdón, estos datos con estos datos y el dato de par contra el dato de corriente. Entonces nos va a permitir hacer dos curvas. Las dos curvas van a tender a hacer esto, muchachos. Par, velocidad. Par, corriente. Empezamos en 1780. Par 0. Par 1. 1718. 1780. 1750. 1700. Va por aquí. 1. No hacer eso. En esta curva. Par contra velocidad. Y aquí es par contra corriente de línea, que es esta. ¿Qué pasa con cada cambio de par? Va subiendo. Par 0. ¿Qué corriente? 3. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. 5. Empezamos aquí. 1, 2, 3, 3. ¿Qué? 3.67. Ahí empezamos. Y acabamos en 1, 4.78. Más o menos por ahí. Mi curva va a ser esto. Pude haberla hecho directamente proporcional, pero tendría que ser una línea recta 45 grados, si no, no existe. Como tal, no existe. Esas serían mis dos gráficas. O sea, profe, para hacer la curva tomamos el primer dato de la corriente y el último de el de la resistencia de cuál. No, tienen que tomar todos los datos. Y hacer como una tipo... Es una gráfica. Ajá. Ok. ¿Cuáles son los datos que van a tomar estos? Aquí. ¿Por qué aquí? Porque son los que yo estoy dando de forma arbitraria. Estos son los arbitrarios. X. ¿Cuáles son los estímulos? Estos. Perdón, las respuestas. Estos. El estímulo para que haga todo esto. Este valor no, porque este es fijo, este es externo, este no es... Vamos, este produce todo esto a final de cuentas. Yo estoy variando estos de forma arbitraria. O sea, pude haberles puesto de 0.5 en 0.5. Se vale. No, lo hice más con mayor rango de. Aquí, ¿qué pasa? Estoy teniendo variaciones de velocidad. ¿Dónde va a ir? En la imagen. Par, valores que yo asigno arbitrariamente,
velocidad, valores que se generan porque le asigno valores. Valores que yo asigno arbitrarios, valores de respuesta, la imagen, el contradominio, para eso me sirve. Pero hasta aquí nada más, este ya no. Este nada más es un bonus para que vean cómo se comporta entre uno con capacitor y cuando no tiene capacitor. Se dieron cuenta que es el mismo motor, nada más quito esto. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque falló, simplemente falló. Ya no sirve, ya no opera. Mientras lo cambio, lo puedo echar a andar el motor como arranque a resistencia. ¿Sí, muchachos, dudas? ¿Ninguna, seguros? Bien, pues damos por concluida la práctica. Nos vemos la semana entrante. La semana entrante sí va a ser pura teoría. Y la semana entrante ya les digo cuáles van a ser las fechas del examen. Esto, niños, se va a evaluar, o sea, para este parcial se evalúa. Lo tenemos que haber visto el semestre pasado, perdón, el parcial pasado, pero bueno, por la situación de que no me entregaban la licencia, bueno, se fue atrasando, se fue atrasando. De todas maneras, continuamos. ¿Por qué? Porque es importantísimo. ¿Para qué? Para que el tercer parcial, que hagamos las pruebas, sepan por dónde carambas le entren a fallas de motores. ¿Estamos? ¿Dudas? Capturen, chicos, la tabla para que le empiecen a calcular los datos que faltan. ¿Sale? Nos vemos la semana que entra, chicos. Cuídense mucho. Descansen. Desayunen. Igualmente, profe, gracias. Gracias. Cuídense mucho.